Palabra viva. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Vamos. Eso. Tenemos que acostumbrarnos a llevar nuestra Biblia. Esta es nuestra arma. Imagínense que vamos a una guerra y somos soldados. Y no tenemos nuestra arma. ¿Qué va a pasar? Nos van a liquidar, ¿verdad? Nos van a matar. O que tengamos nuestras armas, nos den una pistola, un rifle, qué sé yo, y no sepamos utilizarla. Quitarle el seguro, quitarle, qué sé yo, las cosas que tiene un arma, ¿verdad? Entonces tenemos que no solo tenerla, sino también conocerla y utilizarla. ¿Amén? Si lo tienen, me dicen amén. Muy bien, ya algunas personas lo tienen. Entonces, al final, Apocalipsis, en el capítulo 22, y vamos a leer desde un poquito más arriba, desde el verso 17 hasta el verso 20. Como les digo, casi al final. Amén, así que también si lo tienen por arriba, ok, nos ayuden arriba, pero recuerde, acostúmbrese a leerlo en su palabra, en su Biblia. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Amén. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. No es poca cosa, Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Fíjense qué terrible eso. Y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y voy a poner énfasis en el versículo 20 que dice, y el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y mi Biblia y la suya tienen marcado con rojo eso, ¿verdad? ¿Quién está diciendo eso? Jesús mismo, ciertamente vengo en breve. ¿Y qué diremos nosotros a lo que nos dice? Amén. Sí, ven Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor por su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te pido, Señor, que seas tú obrando a través de ella, que tú hables a tu pueblo, Señor, que tú hables a tus siervos a través de esta palabra, no lo que yo tenga ni mis experiencias, sino lo que tú has depositado en mí, como solamente una vasija de barro que soy delante de ti, oh Señor. Que todo lo que se diga esta mañana sea para edificar a tu pueblo, oh Dios, y que nos des entendimiento de no solamente recibirlo, sino también aplicarlo en nuestras vidas. Porque ciertamente tu venida está cerca, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, entonces vamos a hablar de algunas cosas, como les digo. A veces vengo y les digo, hoy no vamos a hablar de escatología. Y hoy les digo, hoy sí vamos a hablar de escatología. Amén. Cuando hablamos de escatología se hablan de muchas cosas. Empezábamos analizando libros como el libro de Daniel, hablábamos de Apocalipsis. Y no solo de eso, sino que en la Biblia en muchos pasajes, desde Génesis de hecho, hasta Apocalipsis nos habla de estas cosas. Y fuimos analizando cosas. Por eso les digo, hay cosas que vamos a aprender tal vez para los más nuevos, tal vez los que llegaron después. Y vamos a recordar también algunas cosas. Pero no ahora todo, porque eso es mucho material. Sino que ahora vamos a dar unas pinceladas. Y ahí le voy a pedir al Señor que me ayude, porque es mucho material como les digo. Pero quiero hacer primero una breve síntesis para encaminar la palabra de hoy. Y como les decía, hemos ido viendo muchas cosas. Empezábamos hablando en ese entonces de la parusía del Señor. Seguramente se acuerdan, parusía es una palabra griega que nos habla de la venida del Señor. Y nos dice que el advenimiento del Señor en su segunda venida se conoce como parusía. Ya el Señor vino la primera vez, en la Epifanía del Señor. Esa era la primera venida del Señor. Y ahora estamos esperando la segunda venida del Señor. Y para esa segunda venida del Señor han tenido que suceder muchas cosas. Y en el principio se ha ido profetizando de todo eso. Les hablaba del libro de Daniel, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de Daniel y hablábamos de las profecías de Daniel y de la semana 70 de Daniel. Y había una cronología, y vamos a tener siempre en cuenta eso, que Dios es un Dios de orden. Y siempre hay una cronología, y va a haber una cronología hasta el final de los tiempos, eso yo lo puedo asegurar. Que es que Dios va a hacer una cosa y luego otra. O
O sea que va a empezar aquí, luego viene una cosa, luego viene otra cosa, luego viene otra cosa, y así, en una cronología, se van a ir cumpliendo las cosas. Y eso ha sido así. Desde el mismo Daniel, cuando profetizaba la venida del Señor, y de eso que les comento, de la semana 70, que luego también se habla en Mateo 24, 25, va reflejándose ese orden que Dios va estableciendo. Y en ese orden se van a ir cumpliendo cosas. En esa semana 70, la semana 70 básicamente es la última semana que corresponde a los 7 años, ¿se acuerdan? De la tribulación. Y ese periodo de tribulación se va a dividir en tribulación, 3 años y medio, y gran tribulación, donde dice que va a haber un sufrimiento, el cual nunca ha habido en la tierra, y que nunca más habrá. Por eso mismo es que cuando decía el pastor que nos vamos en el primer vuelo, y siempre lo decimos, ¿verdad? Nos tenemos que ir en el primer vuelo. Porque el segundo vuelo no es para nosotros. Ay de aquel, cuando hablábamos de los ayes, ay de aquel que se quedara, porque va a ser terrible y muy difícil. Y hay un segundo vuelo porque Dios tiene sus planes también, pero va a ser bien difícil ese segundo vuelo. Así que otra vez lo decimos, vámonos en el primer vuelo, ¿de acuerdo? Para eso estamos aprendiendo cosas, así que nos vamos a ir en ese primer vuelo. También decíamos en todo esto, analizando los tiempos, que hay, ¿se acuerdan? Las dispensaciones, y ahora estamos viviendo ese periodo de gracia. La dispensación de la gracia, que empezó cuando Jesús vino y murió por nosotros. Y se ha extendido todo este tiempo, ¿y cuándo va a terminar la gracia? La gracia va a terminar cuando la iglesia sea levantada. Y eso está a punto de ocurrir. O sea que si lo podemos parafrasear, la gracia está a punto de terminar. Puede ser en cualquier momento. El mismo Jesús lo decía, ni el día ni la hora nadie la sabe. Solamente el Padre en su sola potestad. O sea que nosotros no sabemos, pero sí sabemos que muchas cosas se han ido cumpliendo y van a seguir cumpliéndose. Por lo tanto, ese periodo de gracia, que todavía está vigente, por la cual todavía podemos acercarnos al Señor, por la cual quien no le conoce todavía puede venir a los caminos del Señor, todavía está vigente. Pero en cualquier momento se va a terminar. Y cuando se termine, ya no hay vuelta de hoja. El que no entró, se quedó. El que no se subió al avión en ese primer vuelo, se quedó. Y puede ser que busque el segundo vuelo, como les decía, pero va a ser difícil. Amén. Así que tenemos que tomar en cuenta todas estas cosas. Todos esos elementos nos llevan a algo, a la esperanza de la segunda venida del Señor. Amén. Y estamos esperando eso. Y no nosotros solamente, sino desde que Jesús se fue, y vamos a ver después algunas cosas, hasta hoy estamos esperando la venida del Señor. Amén. Y esa venida está bien cerca. O sea que vamos a ponernos listos y vamos a estar atentos, velando, orando, vigilando, porque así, como un ladrón en la noche, en cualquier momento puede pasar. Y el Señor va a venir, seguro se va a cumplir. Y en cualquier momento va a venir. Pero como les digo, van a pasar muchas cosas. Y estamos viendo que están pasando muchas cosas. No tengo que recordarles lo que está pasando en el mundo. Ustedes ven las noticias. ¿Se acuerdan cuando decíamos, leemos Mateo 24, Mateo 25? Y parece que estuviéramos leyendo el periódico. Guerras, rumores de guerras, terremotos, problemas ambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos que están sucediendo muchas cosas. Y uno de esos elementos también se está cumpliendo, que es que al interior de la iglesia, dentro de la misma casa del Señor, va a haber una torcedura, va a haber un engaño, que se llama apostasía. Y la apostasía es uno de los elementos de los últimos tiempos. Y ahora mismo está pasando en muchas cosas. Biblias rosadas, Biblias a las que le están cambiando cosas. Fíjense lo que leíamos. El que cambie alguna jota, una tilde de esta palabra, el que quite alguna cosa, tiene su castigo, tiene implicación. Y todo eso está pasando ahora mismo. Muchas cosas que tenemos que estar nosotros atentos. Porque aún dice la palabra, se va a intentar engañar, el enemigo va a intentar engañar aún a los escogidos, aún a los elegidos. Y eso nos tiene que llamar la atención. Porque así nosotros mismos, que estamos estudiando la palabra, que estamos hablando de estas cosas, aún nosotros podemos ser engañados si no estamos atentos. Porque dentro de la misma iglesia, líderes que hablaban lo recto, vamos a decir en un principio, se van a torcer y van a hablar lo que no es recto, lo que no es correcto.
¿Mm? Y posiblemente va a haber un punto en el que pudiéramos ser engañados. Así que tenemos que estar atentos. Amén. Me viene a la mente algo que simplemente lo voy a comentar antes de pasar esto. Que hay una corriente que, entre otras, que se ha estado hablando, de la que están atribuyendo la omnipresencia del Señor a otras cosas. ¿Ah? Hablan de una fe cuántica. No sé si han oído hablar de eso alguna vez. Yo lo escuché y yo me sorprendí. Y eso viene de una explicación que tratan de hacerlo. Si alguna vez han leído o lo han visto en física cuántica, que es una rama de la ciencia, en la física cuántica se habla de una paradoja, se llama la paradoja de Schrödinger, donde dice que hay un gato en una caja y ese gato está vivo y a la vez está muerto. Por eso se llama una paradoja. Tratan de explicar eso. Pero entonces eso lo han llevado al plano espiritual, ¿ah? Y dicen que así como en ese mundo cuántico, Jesús, y con eso quieren explicar por qué es que Jesús está, no vamos a decir está en la fundación del mundo. Está aquí ahora con nosotros y está también al final de todo esto. Eso es la omnipresencia del Señor. Pero tratan de explicarlo así y eso tergiversa las cosas. Y hay que tener cuidado con eso, porque fíjense, algo que parece plausible, algo que está en la ciencia, puede llegar a confundirnos. Y podemos estar hablando, como he escuchado por ahí, de esa fe cuántica. ¿Qué cuántica ni qué cuántica? Eso se llama omnipresencia del Señor, se llama eso. Amén. Y tenemos que estar atentos. Y así muchas cosas que pueden ir pasando por ahí. Y tenemos que estar atentos. Amén. ¿Estamos aprendiendo algo? ¿Estamos atentos? ¿Están aquí? No se duerman. Atentos. Así que vamos a seguir. Y andando así también hablábamos de algunas cosas. Y aquí también esta iglesia, la iglesia del Señor, ¿verdad? Estamos para hablar castellano. Se habla inglés porque el pastor a veces, ¿verdad? Se me metió una unción de inglés, dice, y habla un poco de inglés. Hemos hablado griego cuando decíamos tetelestai. Y estamos hablando de aquí de algunos elementos como la parusía, que también es en griego. Y hoy quiero hablarles, ya un poco más entrando en tema, y vamos a aprender otro poco de idioma, pero ahora vamos a hablar arameo. Amén. Hemos hablado griego, hemos hablado latín, ahora vamos a hablar arameo. Y vamos a hablar de una palabra, de una voz en arameo, que ya lo hemos escuchado y lo hemos cantado, que se llama Maranata. Amén. Maranata. Y Maranata es una frase, de hecho no es una sola palabra. Pero Maranata no es simplemente una frase que se diga, sino es un conjunto de cosas que tienen que ver con todo lo que hemos dicho hasta ahora en esta breve síntesis, que es la esperanza de la venida, de la vuelta del Señor. Desde el momento en que Él se fue hasta el momento en que volverá, todo eso es Maranata. ¿Ah? Y vamos a ver un poco ahí, como les digo, eso es una voz aramea, o sea que ahora vamos a ir al hebreo antiguo, vamos a hablar arameo y vamos a ver de dónde sale eso. Entonces, cuando hablamos de Maranata, es una expresión aramea, dice que viene de dos voces. Una voz que es Marán, que quiere decir Señor, y otra voz que es Atá, o sea, A-T-H-A, Atá, que quiere decir viene. Por lo tanto, Maranata es una frase que dice el Señor viene. Amén. Por eso les digo, es el resumen de todo esto, es la esperanza nuestra de que Jesús vino, se fue y volverá. Y todo este tiempo que estamos esperando su vuelta, su regreso, eso es Maranata para nosotros. Y hay ministerios, hay movimientos que hablan de Maranata y Maranata implica muchas cosas. Así que cuando cantemos otra vez Maranata, y de hecho lo vamos a pedir al final, sepamos que no es solamente una frase ni algo que se dice en un momento. Es el resumen de nuestra esperanza desde que Jesús se fue hasta que venga por nosotros. Amén. Eso es Maranata, pero tiene contextos. De hecho, Maranata como tal en la Biblia solamente aparece 2 veces, aunque alusiones a la venida del Señor hay muchísimas en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y va a depender del contexto. Una primera, y les voy a pedir ahí que me ayuden a buscarlo. Vamos a ver, en 1 Corintios 16, 22. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Y no solamente se queda allí. A ver si nos ayudan por arriba, o si no lo buscamos por aquí. Un solo versículo, 1 Corintios 16, 22. Si lo tienen me dicen amén. Si lo tienen me dicen amén. Oh, parece que no están buscando. Búsquenlo. Lo voy a leer aquí.
Dice, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. Esto es una traducción al castellano. Cuando dice el Señor viene, está diciendo Maranata. Amén. Y aquí hay dos cosas. Está hablando de nuestra esperanza. Está, como hemos visto, de aquí para adelante, el Señor viene, como haciendo una invocación a la venida del Señor. Entonces, en ese contexto está, como les digo, la esperanza de que esperamos que el Señor venga, anhelamos que el Señor venga, en la esperanza de que el Señor venga. Y ahí lo está diciendo. Pero fíjense cómo empieza diciendo el apóstol: el que no amare al Señor Jesucristo, sea ¿qué? Anatema. ¿Saben lo que es anatema? Anatema tiene también dos concepciones. Anatema básicamente es algo que está mal, que es algo de maldición, que es algo que está fuera de lugar. Pero también anatema se decía a algo que ha sido dedicado a los ídolos, a los dioses. Entonces, cuando dice al que no amare al Señor Jesucristo, sea ¿qué? Anatema. Y eso conlleva, cada quien saque su conclusión. Nosotros no somos ni seremos en el nombre de Jesús. Y luego dice, el Señor viene. ¿Cómo haciendo eso? Una invocación a que estamos esperando que el Señor venga. Amén. Entonces esa es una de las formas, vamos a decir, en la que podemos interpretar Maranata en este concepto. Pero luego viene la otra, que está al final en lo que leímos en el versículo 20, en Apocalipsis 22:20, donde ya no es como una expresión de invocación de que el Señor viene o el Señor venga, el Señor viene así como esperando, ¿verdad? Sino que como una petición así, ahora. Y fíjense lo que dice al final: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Y termina diciendo, sí, ven, Señor Jesús. Ven, aquí al final está haciendo ya una afirmación. No está diciendo, ay, que venga el Señor, esperamos que venga el Señor. Sino se dice, sí, ven, Señor Jesús. Amén. Entonces ahí tenemos esas dos formas de ver esta palabra, Maranata, en la palabra. Como les digo, estos son los dos únicos lugares donde específicamente aparece como Maranata. Ahora, hay muchas alusiones. Hay muchas partes donde dice que estamos esperando, ciertamente estamos esperando la venida del Señor. Pero ahí nosotros tenemos como, está hablando como una afirmación contundente, el hecho de la venida del Señor. Al final de esto. Amén. Entonces, Maranata. Y vamos a ir viendo entonces ahora Maranata, y de hecho, como les digo, tiene muchas cosas. Yo le puse, si luego lo van a ver, dice Maranata 1, el título de la prédica de hoy. Y luego va a haber un Maranata 2 y un Maranata 3 cuando el Señor diga, porque pretendo ir más o menos así tocando algunas cosas. Y hoy vamos a tocar algunos elementos de Maranata, pero luego vamos a ir viendo otras cosas más. En función a lo que les comentaba, la palabra, las profecías, lo que se ha ido diciendo, porque hay cosas que tenemos que hablar. Es necesario que digamos estas cosas, es necesario que recordemos cosas, porque están pasando muchas cosas allí afuera y la iglesia no tiene que estar dormida. Bueno, aunque dice verdad, cuando se habla de la parábola de las 10 vírgenes, aparentemente todo el mundo se va a dormir, no vamos a dormir. Pero va a haber quienes van a estar llenos de unción y va a haber quienes no van a tener unción. Y ahí es donde tenemos que centrarnos. Que puede ser que nos durmamos, tal vez vamos a cabecear, como dice la palabra. Pero si estamos llenos de la unción, entonces, aunque estemos ahí cabeceando, vamos a entrar con el amado, con el esposo. Amén. Así que también atentos con eso. Entonces vamos a ver, como les digo, algunas de cosas de esto. Y Maranata, como les decía, desde el momento en que Jesús se fue, para nosotros es esta expresión de esperanza en la segunda venida del Señor. Y les decía que vamos a ver algunas cosas ahora, porque luego, dentro de eso, quiero ir tocando más adelante algunos otros elementos. Entre esos, hablar del arrebatamiento. Hay mucho que hablar del arrebatamiento. Ahora mismo hay corrientes que están diciendo cosas que tenemos que aclarar. Hay gente que se me ha acercado y preguntando, inclusive, ¿cómo es eso? ¿Por qué dicen aquello? En lo tocante al arrebatamiento, simplemente para adelantar algo, hay 3 ahora mismo corrientes en la misma iglesia. Hay una corriente pretribulacionista que dice que la iglesia, y nosotros estamos por ahí, que la iglesia va a ser levantada y se va para no vivir ese tiempo.
Hay otra corriente que se llama tribulacionista, que dice que la iglesia va a estar aquí hasta la mitad del tiempo de la tribulación. Y hay una tercera corriente que es más preocupante, que habla del post-tribulacionismo, que dice que la iglesia va a pasar la tribulación. Y hasta nos dicen escapistas. Yo he escuchado ese concepto por ahí, dicen los escapistas, porque dice que nos vamos a escapar de eso. Y no es que nos vamos a escapar, el Señor nos ha prometido librarnos de eso, a la iglesia ha prometido hacerlo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las iglesias? En Filadelfia, en la sexta iglesia, en Apocalipsis 3, se hablaba de que hay una promesa. Por cuanto has guardado mi palabra, yo también te libraré de la hora de prueba que viene sobre la humanidad. Y es una promesa del Señor. Y vamos a ver luego otras promesas. Pero fíjense cómo esa promesa no va a tardar en cumplirse. De hecho, se va a cumplir. Porque Dios, como dice la palabra también, ¿verdad? Dios no es hijo de hombre para negarse, para arrepentirse de lo que ha dicho. Y si Él lo ha dicho, lo va a hacer. Amén. Lo va a hacer. Así que nosotros podemos estar seguros en esta esperanza de fe de la venida del Señor. Y vamos hablando de cosas. Vamos a buscar rápidamente Mateo. Fíjense cómo nos exhorta Mateo 24, verso 42, a estar atentos a estas cosas. Mateo 24, verso 42. Fíjense lo que dice. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Amén. Nos está mandando, estar atentos, a estar velando, vigilando. ¿Qué es velar? Velar, estar despierto, atento, como un guardia, mirando qué es lo que está pasando por ahí. Atentos. Por eso dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y ahí viene lo que comentábamos de otros pasajes en la palabra. Ni el día ni la hora, nadie la sabe. Solamente el Señor. Y puede ser en cualquier momento. En un abrir y cerrar de ojos. Y sería terrible que nos pillen asando batatas, como dicen aquí, ¿verdad? Así que tenemos que estar atentos. Y como dice aquí, en esta recomendación primera, velando. Entonces, ¿qué? En esta esperanza de fe, lo que tenemos que estar nosotros es estar atentos, velando, dispuestos, despiertos. Para que cuando llegue ese momento, no nos tome de sorpresa. Y cuando suene esa trompeta, nos vayamos. Amén. No es poca cosa. No es tan sencillo como parece. Pero hay que hacerlo. Por eso dice, velad. Pues no sabemos a qué hora va a venir el Señor. ¿Y de dónde viene eso? Porque había una expectativa. Se ha dicho muchas veces que la venida del Señor, o sea, la iglesia primitiva esperaba que iba a ser en ese tiempo. Y de ahí se ha ido prolongando, vamos a decir. Pero no se ha prolongado porque le daba la gana al Señor, sino porque Él está esperando a que se complete el número de sus escogidos. O sea, tiene paciencia, está esperando a que la gente venga hacia Él. Por eso es que todavía no ha venido, tal vez. Porque si fuera de otra manera, ya hace rato hubiera sonado eso, y el que se quedó y el que se fue, se fue. Y había una expectativa, como les digo. Desde ese entonces, ellos pensaban que el Señor Jesús iba a volver ya, en ese tiempo. Y luego eso se fue prolongando. Vamos a buscar, fíjense, para darle sustento a eso. Había una expectativa. En Juan, en el capítulo 21, Juan, capítulo 21, del 20 al 23. Vamos a ver si nos ayudan ahí. Estaba hablando Jesús con Pedro en este contexto y mira lo que le dice. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Juan lo estaba siguiendo. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? La tenía proximidad. Por eso así mismo se dice el discípulo amado. El 21 dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? O sea, como que lo estaba mirando. ¿Y qué de este? Y fíjense lo que le va a responder el Señor. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Esa palabra diciendo, si a mí me da la gana que él se quede aquí, ¿a ti eso qué? ¿Qué te importa? Haz lo tuyo.
sígueme tú, le dice, le ordena. O sea que le está diciendo. Y eso, fíjense, ese dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Está parafraseando eso. Entonces fíjense, cuando ellos oyeron eso, dijeron, pues el Señor no va a tardar mucho, viene pronto. De hecho va a venir antes de que éste muera. Y estaban esperando eso. Y eso lo tomó también la iglesia como digo, como esa prueba de esperanza. Porque inclusive, si nosotros vamos un poco a la historia de la iglesia, el último apóstol en morir, ¿quién fue? Juan. Y no murió matado, vamos a decir, no lo mataron. Murió de muerte natural, murió de viejo. Pero aún así, todavía el Señor no había vuelto. Sin embargo, a partir de ahí se acuña en la iglesia esa idea, en la esperanza de la venida del Señor, de que esa venida no iba a tardar mucho. Imagínense, ellos decían, va a venir tal vez 5, 10, 15, 20 años. Y han pasado ¿cuánto ya? 2000 y pico años. Pero puede ser en cualquier momento. Ojo con eso. Amén. Ojo con eso. Puede ser en cualquier momento. Gloria al Señor. ¿Están ahí? ¿Se durmieron? Estoy viendo cabecear. Vamos, despierte, que el enemigo no quiere que escuchemos esto. Aquí se fueron. Entonces hay una esperanza del cumplimiento. Amén. Y eso también se refuerza por una promesa que nos dieron, que le dieron a la iglesia, ¿verdad? Digo nos dieron porque somos de la iglesia. Que le dieron a la iglesia ahí, al principio, ahí mismo cuando Jesús se fue. Fíjense, vamos a buscar rápidamente Hechos, en el libro de los Hechos, el capítulo 1, de los versos 6 al 11. Y vamos a ver esa promesa que estamos esperando, cumplimiento. Por esa razón ellos estaban diciendo, así como se fue, volverá. Hechos 1, ahí al empezar, 6 al 11 dice, fíjense, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Fíjense, en esta parte le está haciendo casi lo mismo que Pedro. ¿A ustedes qué? A ustedes no les toca saber eso. Ustedes manténganse firmes. Ustedes manténganse esperando. Eso es lo que les toca a ustedes. Porque ese tiempo, quien lo sabe solamente es Dios. Y dice, como dice, en su sola potestad. Pero va más allá y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Primera promesa. Y podemos decir, promesa cumplida. Y vamos a ver cómo se ha cumplido esa promesa cuando volvamos al texto que leímos originalmente en Apocalipsis. Y ahí lo vamos a ver otra vez. Pero dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ahí está, hacer lo nuestro, ser testigos en todos los lugares donde vayamos. Amén. Ojo con eso. No como le dijo a Pedro, ¿y este qué? ¿A ti qué? Haz lo tuyo. ¿Cuál es lo tuyo? ¿Qué es lo tuyo? Es eso. Llevar la palabra, predicarle, hablarle a aquel que no conoce al Señor y alinearse en sus caminos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, lo que nos está mandando a hacer. Pero no se queda ahí, dice. Y fíjense, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, lo estaban viendo, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. O sea, Jesús fue levantado y se perdió en las nubes. Pero miren lo que continúa. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, estaban mirando hacia arriba, cuando Jesús se iba, ¿verdad? Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Amén. Y fíjense cómo aquí está dando ya esa promesa de la vuelta, de la venida del Señor. Porque mire, dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vendrá en el cumplimiento de eso.
Por eso dice, ven Señor, cuando decimos Maranata. Amén. Entonces fíjense cómo desde ya está la promesa. Y el cumplimiento de ella está bien cerca. En esa segunda venida. Amén. Así que tenemos que tomar bien en cuenta eso. Eso es el contexto de Maranata. La promesa de su regreso. Y es algo que así está a punto de cumplirse. Por lo que tenemos que estar atentos. Y como decíamos, ese regreso del Señor, esa segunda venida del Señor, tiene muchos elementos. Es un conjunto de eventos que va a terminar con esa consumación. O sea, la segunda venida del Señor, que veremos ahora, es la consumación de todo este proceso, vamos a decir. Desde que se fue en Hechos 1, hasta que vuelven en Apocalipsis 19, toda esa esperanza, todo ese tiempo, se va a cumplir. Se va a cumplir, se está cumpliendo parcialmente y se va a cumplir en su totalidad. Primera de Tesalonicenses 4, de los versos 13 al 18. Fíjense, y es un texto muy conocido también por todos nosotros, ¿verdad? Lo hemos leído muchas veces. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí nos está diciendo que el que muere en Cristo, en realidad no muere, duerme. ¿Qué pasa con el que duerme? El que duerme va a haber un momento en que se va a levantar, se va a despertar. Ahí el ejemplo es claro. El que muere en Cristo no muere, duerme. Y ahí vienen otros elementos. Por eso les digo, aquí hay mucha tela que cortar, como se dice por ahí. Porque hay una primera muerte y hay una segunda muerte. Hay una primera resurrección y hay una segunda resurrección. Pero no va en orden, porque hay primera muerte, primera resurrección. Segunda resurrección, segunda muerte. Ven, ahí se da la vuelta. Y eso también es algo que se puede hablar en otro momento. Pero fíjense lo que está diciendo aquí. No queremos que ignoréis acerca de los que duermen, los que se fueron con el Señor, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿De qué nos está hablando? Esperanza. Esa esperanza que nos ha dado la venida del Señor. Esa esperanza que va a venir por su pueblo. El que no conoce al Señor no tiene esa esperanza. El que está andando por la calle, el que está bebiendo, el que está por ahí, no sabe de eso, no tiene esa esperanza. ¿Qué dice el mundo? Que la vida es como un televisor, que es que simplemente darle al botón, ¡plam!, y se apagó, y ya. No hay más. Y eso no es verdad. Porque la muerte es solamente un paso. Es necesario que la semilla muera para que dé fruto, ¿verdad? Así que la muerte es un paso. Sin embargo, la gente que no sabe eso, no tiene esa esperanza. Esperanza que nosotros tenemos, esperanza que nosotros conocemos, y como decíamos hace un momento, cuya nuestra responsabilidad es hablarles a otros de eso, para que también tengan esperanza. Amén. Pero sigue el texto. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Ven? Va a resucitar. Y luego va a venir otra cosa de los que estamos vivos todavía. Pero fíjense, todos los que murieron en el Señor, inclusive posiblemente todos los que murieron antes del Señor, van a estar por ahí. Y en otro momento lo podemos hablar, inclusive cuando se habla de las cenas de boda del Cordero, que está la novia, que es la iglesia, ¿verdad? Que está el novio, que es Jesús. Y dice por ahí, bienaventurados los invitados a las cenas de boda. ¿Y quiénes son esos invitados? Todo aquel que hubiera muerto, tal vez en justicia, sin haber conocido a Jesús. Los padres, los patriarcas, toda esa gente que murió antes. Y algunos otros más. Pero bueno, eso va por ahí. Seguimos entonces. Dice, pero si creemos entonces que Jesús murió y resucitó, entonces traerá con Jesús a los que durmieron en él. No murieron, durmieron en él. Seguimos a ver. Por lo cual, ojo aquí, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Ojo ahí, dice, cuando en palabra del Señor hay un énfasis. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, primero Dios va a levantar a esos que durmieron. Inmediatamente cuando eso sea, nosotros también
ya seremos levantados en cuerpos glorificados y nos iremos con Él. Amén. Pero fíjense lo que dice, hay un orden. Dice, nosotros los que habemos quedado no precederemos a los que durmieron antes. Ven, hay un orden. Grábense eso. Porque el enemigo va a intentar engañarnos de muchas maneras y van a romper el orden. Y hay un orden. Y en ese orden se van a dar las cosas una después de otra en un fiel cumplimiento. Si recuerdan, cuando estábamos viendo el discipulado, teníamos un esquema que había como un hilo cronológico. Primero esto, después esto, después esto, después esto. Y es bueno que recordemos eso, porque como les digo, son cosas que están a punto de suceder. Y las tenemos que tener presentes todo el tiempo. Amén, pero fíjense cómo continúa. Fíjense lo que dice aquí. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y hago un paréntesis aquí, con trompeta de Dios, con voz de mando, con voz de arcángel. O sea que va a haber una voz, pero que va a sonar como si fuera una trompeta. Por eso dice, a la final trompeta, dice después en Corintios. Entonces, ¿qué está pasando? Hay gente que de aquí está tomando, como les digo, en esas corrientes, que va a sonar la última trompeta. Luego en Corintios lo dice Pablo, y luego en Apocalipsis. Pero fíjense una cosa, si vamos en ese análisis y que Dios es un Dios de orden y va a ir en orden, cuando en esta corriente se dice que cuando suene la trompeta, y ahí dice a la final trompeta, lo va a decir después Pablo, hace referencia cuando en Apocalipsis 8, 9 y 10 suenen las trompetas, y hay 7 trompetas que van a sonar, que son las trompetas del juicio, de la ira de Dios, junto con las copas. Y va a sonar una última trompeta, que es la 7ª trompeta. Y están diciendo aquellos que piensan que la iglesia se va a quedar hasta la mitad de la tribulación y va a vivir una buena parte de eso, que cuando suene esa trompeta, entonces la iglesia va a ser levantada. Y no es verdad. Como les digo, no hoy, pero hay otros versos que sustentan que no, que eso no está bien, no está bien interpretado. Pero fíjense cómo dice ahí, a sonar esa trompeta. Pero va más allá. Y aquí necesito que me tomen atención. Fíjense lo que dice. Y con trompeta de Dios. Fíjense, está hablando del Señor. Y dice, descenderá del cielo. Empezó la segunda venida. Dios mismo descenderá. Descenderá, pero no llegará hasta abajo, vamos a decirlo así. Sino que desciende, empieza a bajar, si quieren verlo así. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Nosotros vamos a subir para encontrarnos con Él. Mira lo que dice aquí. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya lo dijimos, ¿verdad? Los que durmieron antes. El siguiente. Porque luego, fíjense, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir. ¿Qué es lo que se recibe? Lo que se está esperando. Si dice que el Señor descenderá y nosotros vamos a subir para recibir al Señor, es que nosotros estamos esperando que Él venga a nuestro encuentro. Ya con esto, nosotros podemos ver que ha empezado esa venida del Señor, porque el Señor ya viene por su pueblo, ¿verdad? Todavía no es la consumación de la segunda venida. Y ahí viene otra corriente que dice eso, que no, que solamente hay una segunda venida, que no hay media venida, que no hay... Es verdad. Pero eso implica, como les digo, varias cosas. Y una de esas es que la iglesia es levantada, el Señor desciende, pero no va a descender hasta abajo, sino ahí arriba, porque lo dice claramente. Juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Amén. Entonces fíjense cómo la misma palabra lo va explicando, cómo es que va a venir ya el Señor, va a empezar un descenso, vamos a decir, pero no va a llegar aquí todavía. Por eso es que no hay consumación todavía de la segunda venida. Sin embargo, esa segunda venida ya está teniendo lugar. En el momento en que nosotros seamos levantados y nos encontremos con el Señor, ya esa segunda venida está empezando. Podemos decir, parafraseando, que es un periodo, y ese periodo va a empezar ahí. Y ahí se van a dar otras cosas, otros elementos. Dice al final que vamos a estar siempre con el Señor. O sea que la iglesia va a ser levantada y nos vamos a encontrar con el Señor allí.
¿Ah? ¿Y qué va a suceder aquí? Y hacíamos una vez un paralelismo que es bueno también hacerlo notar. Mientras eso, algo pase aquí arriba, también algo va a estar pasando aquí abajo. Amén. ¿Qué va a pasar aquí arriba? Vamos a subir, nos vamos a encontrar con el Señor, pero no todo va a ser jijiji, jajaja. ¿Ah? Vamos a ir a un juicio, el tribunal de Cristo. Y en ese tribunal de Cristo vamos a recibir o premio, ¿se acuerdan que hablamos de las coronas y todo eso? O tirón de oreja, porque no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Pero gloria a Dios, porque ese juicio no es para perdición. ¿Ah? Es para galardonar o tal vez para llamar la atención. Así que depende de nosotros cuando demos el examen, si pasamos con 100 o nos guayamos la panza y pasamos con 70, ¿verdad? Con 69. Y después tienen misericordia de nosotros y nos regalan un puntico para llegar a 70 y así pasamos. Entonces allí arriba, por eso les digo, paralelamente va a estar pasando eso. El tribunal de Cristo, todos los que creemos en el Señor, a juicio allá arriba. Pero no solamente eso, porque luego de que eso pase, entonces va a venir ¿qué? Una fiesta. ¿Cuál es esa fiesta? Las cenas de boda del Cordero. Y ahí va a ser, eso sí que va a ser buenísimo, ¿eh? Yo no me imagino eso, pero aunque sea que yo esté sentado allá al final en la última silla de esa mesa, en tanto que esté allá, ya es victoria. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, esta segunda venida empieza con ese arrebatamiento. Apocalipsis 19, del 11 al 21 dice, está por ahí, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Amén. Una vez hablamos, no sé si recuerdan, de los jinetes, ¿me acuerdan? Y decíamos 5 jinetes. Y dije, ¿por qué 5 jinetes? Si ya solamente son 4. ¿Ah? Y hay gente que piensa que el primer jinete que sale en Apocalipsis 5 se refiere al Señor Jesús, porque sale en un caballo blanco, pero ese jinete sale con un arco y sale venciendo y para vencer, dice. Y nunca se ha dicho en la palabra que Jesús iba a venir con un arco. ¿Qué es lo que tiene Jesús? Espada, la palabra. ¿Ah? Y la descripción lo dice. Entonces ahí viene el quinto jinete. Pero fíjense, se llamaba, dice, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Quién es el fiel y verdadero? Jesús. ¿Ah? Y que con justicia juzga y pelea. O sea, que es justo. ¿Qué más dice? 12. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. La grandeza de Jesús. ¿Ah? Yo no me puedo imaginar cómo va a ser cuando nos encontremos con él. El apóstol Juan en Apocalipsis 1, cuando se encuentra con el Señor, cae como muerto ante tal grandeza. Bien, como dice, que sus ojos eran como llamas de fuego. Grande, impresionante. Y había en su cabeza diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él. Y hay también una promesa adicional. Es verdad que cada uno de nosotros recibimos un nombre nuevo cuando venimos a los caminos del Señor. Un nombre nuevo que solo nosotros y el Señor conocen. Y ya luego en Apocalipsis habla de los nombres que están con una piedrita grabada en el pecho, etcétera, etcétera. Pero fíjense cómo, no solo él, nosotros también. El 13. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre. ¿Por qué teñida de sangre? Apocalipsis 6 nos habla un poco de eso. Que él está saliendo está terminando esa tribulación, ese periodo de tribulación. Hay mucho muerto, hay mucho mártir, hay mucha gente que va a morir. Los que se quedaron, que quieran tomar el segundo vuelo, ahí es que se la van a ver dura. Y luego en Apocalipsis 6, como les digo, dicen, ¿hasta cuándo, Señor, vas a vengar o se va a tomar cuenta de la sangre derramada? Por eso es que dice que viene como ropa teñida de sangre. Porque está viniendo a terminar ese periodo donde se ha derramado mucha sangre inocente. Y dice, y su nombre es el Verbo de Dios.
Amén. Indudable, es Jesús, el verbo de Dios. 14. Luego decíamos hasta dónde, hasta el 21, ¿verdad? Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguirán en caballos blancos. Y ahí viene la pregunta: ¿quiénes son esos ejércitos celestiales? ¿Ah? La iglesia, los que lo fuimos con Él. No dice ángeles, dice ejércitos celestiales. Todos los que nos pudimos haber ido con Él. Y ahí se cae otra vez algo que están diciendo por ahí, que la iglesia va a pasar. Si la iglesia se queda y pasa la tribulación, ¿cómo es que entonces aparece detrás de Jesús montando caballo blanco todos aquellos que estaban con el Señor? Es esa iglesia que va a venir, que se fue, ¿cuándo? En el arrebatamiento, que fue tomada y que se fue para estar con el Señor siempre. Y volverá con Él, volveremos con Él a esa confrontación final, a ese Armagedón que se habla en Apocalipsis 16, pero luego se consume el 19. Y ahí nosotros vemos cómo viene esa consumación, pero fíjense cómo continúa. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. El 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Aquí va a empezar algo, que es que cuando termine la tribulación, y vuelvo a lo que les digo, en cronología, en orden, viene un tiempo del gobierno milenial de Cristo. Por eso dice, las regirá con vara. Fíjense cómo se van cumpliendo las cosas, se van dando así, orden, en orden, en orden. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso, porque todo este tiempo va a ser eso, la manifestación de la ira de Dios. Por eso dice ahí mismo que es un tiempo de sufrimiento, el cual nunca se ha visto sobre la tierra y nunca se va a ver. 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria al Señor. Oh, aleluya. En mayúsculas, fíjense, aquí sí que está hablando de la consumación de la venida del Señor en majestad, en gloria. Él vino la primera vez a morir, vino como cordero, a sufrir, cerró la boca, le dieron golpe, le hicieron todo y no dijo nada. Él vino a pagar, ahora viene a cobrar, viene en victoria. Aleluya. El 17. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena del Señor, o de Dios, la gran cena de Dios. Y aquí viene otro elemento que hay que tomar en cuenta. Está hablando de una gran cena de Dios. Y nosotros estamos viendo ahí mismo en Apocalipsis, pero un poquito más antes, las cenas de boda del Cordero. Y a veces hay gente que tiende a equivocarse con eso y pensar que es el mismo evento. No, son dos eventos diferentes. Allá arriba, cenas de boda del Cordero. Jesús está descendiendo. Aquí abajo va a venir otra que dice la gran cena de Dios. ¿Qué es esa gran cena de Dios? ¿Creen que es una cena de regocijo? ¿Es una cena de alegría? No, al contrario. Es una cena de muerte. Es una cena de castigo. Fíjense cómo dice el 18. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Todo aquel que se levantó en contra del Señor en esa confrontación, se va. ¿Y cuál es esa gran cena? Porque fíjense lo que dice en el 19. A ver, vamos a ver el 19. Y vi a las bestias y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. El 20. Y la bestia, bueno, antes de pasar a la bestia, aquí lo que está diciendo, para terminar esa parte de la cena, de la grande cena, todos esos desechos, entonces van a venir las aves. ¿Se acuerdan cuando se muere un bicho por ahí? ¿Cómo sabemos que se murió en el monte? Las aves dan vueltas por ahí y dijimos, ay, se murió un cristiano o se murió alguien o algo. Y ahí nosotros sabemos que hay algo muerto ahí. Así mismo,
esa cena, esa gran cena de Dios que dice, se va a referir al cómo van a ser consumidos todos aquellos que se opusieron al Señor. Y continúa después, aquellos que eran la cabeza, los cabecillas de ese grupo, son los que van a tener otro fin. Fíjense lo que dice ahora. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Ojo con ese engaño, es el gran engaño, Y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y ahí les tengo esa noticia que habíamos hablado, ¿verdad? Señores, ahí es que se inaugura el infierno. Ese infierno que se menciona muchas veces, que tiene su connotación. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del Seol? Cuando hablábamos del Hades, que era un lugar de tormento, un lugar de suplicio temporal. Pero el infierno como tal, donde el fuego nunca se apaga, donde el gusano nunca muere, dice la descripción, es un lugar que no ha sido hecho para el hombre. Dios no ha hecho el infierno para el hombre. Dios lo ha hecho para Satanás, el Señor reprenda, y sus discípulos, o sus demonios. Pero lamentablemente, mucha gente que no quiere entender eso, que no quiere hacer caso, cuyo nombre no va a estar escrito en el libro de la vida, dice que va a ser echado a ese lago de fuego. Pero aquí vemos nosotros en este pasaje cómo es que ahí es que se inaugura el infierno. O sea que ahí me voy a ir en contra de algunas visiones que dicen, yo respeto lo que dicen por ahí, pero hay mucha gente que dice, estuve en el infierno, y he visto a Michael Jackson, y he visto al Papa, y he visto unas mujeres que tenían el cabello laciado, qué sé yo. Y déjenme decirles, no es verdad. A la luz de la palabra hay que tener cuidado con eso, porque fíjense cómo aquí mismo nos está hablando de eso. No digo que Dios no va a dar visiones, dice la misma palabra que en los últimos tiempos va a dar visiones a sus siervos. Pero nosotros tenemos que ver que esas visiones estén de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que Dios mismo ha venido a hacer, porque es cumplimiento de eso. Y aquí nosotros podemos ver cómo entonces ese infierno se inaugura oficialmente. Y ojalá nunca tengamos invitación para eso. Se inaugura oficialmente y son echados, dice, al lago de fuego. 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amén. Y ahí termina esa descripción. Esa gran cena va a ser de todo aquel que en contra del Señor se para, va a ser destruido, y las aves del campo van a venir a hartarse con la carne de todos estos. Y ahí vamos a ver ese cumplimiento. Amén. Y entonces vamos a volver ya para terminar al texto original que leímos al principio, en Apocalipsis 22, 17 al 20, para comentar un par de cosas más y con eso ya vamos a cerrar. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Quién está diciendo ven? El espíritu y la esposa. Fíjense, aquí viene el cumplimiento de otra promesa, que es que el Señor ha dicho que nos va a mandar el Consolador, que va a estar con nosotros, con la iglesia, siempre. Y otro elemento aquí, cuando la iglesia sea levantada, el Espíritu Santo también se va. Porque ahí está la promesa, va a estar con nosotros siempre. Hay quien parafrasea que dice que el ministerio del Espíritu Santo no va a estar y el Espíritu Santo va a quedarse. De todos modos, el ministerio del Espíritu Santo es el que nos habla a nosotros, que nos redarguye de falta y de pecado. Y por eso es que podemos aceptar al Señor. Si no fuera por obra del Espíritu Santo, no podríamos aceptar al Señor, porque no seríamos conscientes de falta y de pecado, de juicio, como dice la palabra. Y entonces, como el Espíritu no va a estar en la tierra, por eso es que va a ser difícil el segundo vuelo, todo aquel que se ha quedado, entonces va a ser difícil que se acerque al Señor, porque no hay quien te redarguya de falta y de pecado y de juicio. Por eso va a ser muy difícil. Y dice la misma palabra, ¿cuál es la única alternativa? Que te corten la cabeza. Así mismo lo dice literal, que te corten la cabeza. No va a estar el Espíritu. Pero aquí fíjense la promesa cómo se va cumpliendo, así, en esa frase cortita. Y el Espíritu y la esposa, es decir, la iglesia, dicen, ven. El que oye, diga, ven. A ver cómo era, el que oye, diga, ven. Cuidado, estamos llamando al Señor, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida
gratuitamente. Aleluya. Fíjense una cosa, por eso les digo, no parece que fuera muy trascendental, pero esto nos está diciendo algo. Está cerca la venida del Señor. Nosotros no podemos decir, ven Señor, como dice la iglesia, ¿verdad? Con el Espíritu. Pero dice, todavía hay tiempo. Todavía el que quiere se acerca, el que tiene sed que venga a buscarla, porque se le va a dar gratuitamente. Eso es gracia. Amén. Y eso todavía está vigente. Aleluya. Todavía. Amén. Todavía la gracia está vigente, está disponible. Todavía hay tiempo. El Señor ha prolongado por su misericordia su venida. No como algunos dicen, hablando de su tardanza, ¿verdad? Como dice el apóstol. ¿Ah? Todavía es gratuito. Todavía hay gracia. Así que vamos a aprovechar, los que no conocen al Señor, y lo digo, que nos estén oyendo, que nos estén visitando, quienes vayan a ver esto, todavía hay tiempo. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Eso no es poca cosa. Ahí viene la sensatez y la responsabilidad de nosotros hablar lo que está aquí. No podemos inventarnos y decir cosas que no están escritas aquí. Porque aquel que añada cosas, lo dice la palabra, las plagas que están en este libro van a caer sobre él. O sea, hay castigo. O sea que hay que tener cuidado con lo que se dice. Y hemos visto muchas veces, por eso les he hablado de la apostasía. Han ido cambiando cosas, han ido añadiendo o quitando cosas. Y si quitan es peor todavía. Y sacando cosas. Que una Biblia rosada, que todo se puede, que esto, que aquello. Tergiversando, mintiendo. Mucho ojo con eso, cuidado con eso. Y mira lo que dice el 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Eso sí es de grave. Porque aquel que quitare cualquier cosa de esto, dice como en esa advertencia, su nombre será quitado, su nombre será borrado del libro de la vida. ¿Y qué acabamos de decir de aquel cuyo nombre no va a estar escrito en el libro de la vida? Que se va a ir allí abajo. Esa es la segunda muerte. No es una muerte física, es una muerte del alma. Ahí es que se va a ir a ese lago de fuego, donde van a estar esperando el anticristo, el falso profeta, y más adelante veremos también que va a ser echado ahí el enemigo. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Porque ahí nos está diciendo que existe la posibilidad de que tu nombre, el nombre de esa persona, sea borrado del libro de la vida. Y si es borrado del libro de la vida, ya saben, ¿verdad? Creo que no tengo que decir qué va a pasar. Así que Dios nos guarde. Por eso a veces oramos, ¿verdad? Que nuestro nombre nunca sea borrado del libro de la vida. Hay promesa de Dios y podemos confiar en sus promesas. Pero fíjense cómo la advertencia es tan clara que dice que su nombre puede ser borrado del libro de la vida. Y si dice que puede ser borrado, es porque estuvo escrito. Pero puede ser borrado. Amén. Ojo con eso. Y termina diciendo lo que habíamos dicho al principio. El que da testimonio de estas cosas, el mismo Señor Jesús dice, ciertamente vengo en breve. Y nosotros decimos, ven Señor Jesús. Amén. Repita conmigo entonces, ven Señor Jesús. Aleluya. Den un fuerte aplauso al Señor. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.